Uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces nombrados por el Congreso de Venezuela, el Congreso que fue antidemocráticamente clausurado y desplazado por el gobierno del presidente Maduro con la instalación de esta Asamblea Constitucional que de una forma insólita ha, digamos, cerrado el Congreso. En general, las asambleas constitucionales funcionan con el Congreso hasta que no se aprueba la nueva Constitución. Los organismos constitucionales que funcionan, que estaban hasta antes, deben seguir funcionando. Lo tenemos hoy aquí con nosotros, en este exilio tremendo que está viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias Nelson por la oportunidad. ¿Va a poder volver algún día a Venezuela? Yo espero que sí, más temprano que tarde seguramente. Esto no puede durar mucho tiempo. El país no funciona nada en el país, Nelson. Es una situación... Venezuela vive la situación más dramática que he vivido en la historia republicana, sin duda alguna. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la gente, lo dicen las imágenes. Y es un régimen que tarde o temprano va a tener que entregar el poder. Todos los jueces que, como usted, fueron nombrados por el Congreso, digamos, que había sido elegido realmente, todos han tenido que huir del país. Hay quienes se quedaron y están, algunos detenidos, otros no. ¿Qué suerte han corrido? Nosotros hay 11 magistrados en Estados Unidos, de los cuales me incluyo. Hay 5 en Colombia, que han escapado, lógicamente, porque hemos sido perseguidos. Y los demás se encuentran en las sedes diplomáticas en Venezuela, esperando por salvoconductos. Me refiero a la Embajada de Chile, a la Embajada de México y Embajada de Panamá. ¿Qué delitos se les atreve? Porque dentro de lo que es la inconstitucional, dice, bueno, pudieron haberlo removido y demás, pero no perseguido judicialmente. ¿Qué delitos se Nosotros se nos acusa, en primer término, se nos acusó de usurpar funciones. Ajá. Siendo que ellos son los que usurpan las funciones, los que están en Caracas, los magistrados que están en Caracas, se nos acusa a nosotros de usurpar las funciones, pero después se nos procesó a través de un tribunal militar, sin ser nosotros militares ni haber cometido delitos militares. Tú sabes muy bien, Nelson, que la fiscal general salió y entonces, claro, lógicamente para ese entonces... El chavismo, además, ¿no? Sí. Para ese entonces no estaba el señor Tarek William Saab usurpando las funciones que ahora usurpa de la fiscal Luisa Ortega Díaz, y por lo tanto se nos procesó en un tribunal militar acusándonos de traición a la patria, que por cierto es el delito que más tiene pena en Venezuela. No, o sea, si ustedes volvieran a Venezuela, irían presos automáticamente. Automáticamente donde nos encuentren, sí. Ha sido una persecución voraz y quizás no nos imaginamos esta persecución de esta manera, pero sin embargo aquí estamos y estamos haciendo muchas cosas. Ajá. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos todos comunicados, lo he dicho en otros escenarios, estamos trabajando para ordenar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Para organizar un Tribunal Supremo en el exilio. Sí, una cuestión inédita, pero la idea es, pues, quizás no tenga en el orden interno venezolano un valor jurídico importante, pero sin embargo es una decisión que hemos tomado para trabajar en favor después de que conozcamos afuera los delitos que se cometen adentro. Y la fiscal nos va a apoyar muchísimo, sin duda alguna, y nosotros ya tenemos también algunas pruebas de lo que está pasando en Venezuela, y me estoy refiriendo más que todo a Nelson, lo que quizás conversamos alguna vez, el tema del narcotráfico, sí, claro, el tema del terrorismo que existe en Venezuela, el tema de los delitos de lesa humanidad, el tema de las violaciones de los derechos humanos, estas 140 muertes que hubo en 3 meses. Esto no puede quedar impune, así de sencillo. ¿Les sorprende que haya quienes lo defienden a Maduro y dicen que estas 140 muertes son productos del terrorismo de la oposición? Sí, he escuchado que algunos todavía lo defienden, a pesar de que las imágenes no mienten. Es un hecho notorio y comunicacional lo que está pasando en Venezuela. La situación, como puedes ver, es una situación dramática que no solamente pasa por el tema de la falta de democracia que se puede ver en el tema de la Asamblea Constituyente, que no se consultó al pueblo. Esta Asamblea Constituyente es espuria, sino que pasa por el tema de que hay hambre en Venezuela, Nelson.
Es un tema de hambre, es un tema de miseria, es un tema de que no funcionan los servicios públicos, es un tema de que nada funciona en Venezuela. La gente muere, no hay insulina en Venezuela, los diabéticos mueren por insulina. La gente busca comida en la basura. Es un tema que sobrepasa, pues es una verdadera crisis humanitaria. Paula. Sí, ¿cómo le va? Quería preguntarle primero si nos puede hacer como un bosquejo de dónde están hoy viviendo todos los integrantes del tribunal que tuvieron que irse de Venezuela. Entiendo que ya todos se fueron. Y después, ¿cómo se instrumentaría esta especie de tribunal desde el exilio? Digamos, ¿con qué posibilidad legal? ¿Cuál es la idea? Si es más bien la denuncia o se podría hacer algo. La idea, en principio, comienzo de atrás para adelante. El tema del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es tratar de conocer los delitos que se han cometido en el orden interno venezolano. Que nos lleguen las denuncias a nosotros, ¿verdad? Y nosotros armemos una especie de expediente y podamos conocer, pues, por parte de los denunciantes, las cuestiones que tengan que ver con este tipo de los delitos de lesa humanidad, el tema del narcotráfico, en fin. Reitero, es un tema simbólico. Usted me pregunta sobre cuál es el sustrato jurídico de esto. Yo puedo decirle que nosotros somos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del pueblo venezolano y del Poder Judicial venezolano. Estamos elegidos democráticamente por el órgano representativo que fue la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones. Fue a través de un proceso constitucional y legalmente establecido, se cumplió con él y aquí estamos. Estamos fuera del país por una situación total y absolutamente injusta que nos acusan de traidores a la patria sin haber cometido delito alguno y nosotros estamos dispuestos a enfrentar esta situación como cumpliendo nuestro trabajo. Fuera del país o dentro del país donde estemos, pero vamos a cumplir nuestro trabajo. Nuestras funciones, nuestras competencias que están establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, pues los vamos a conocer fuera del país. ¿Dónde vamos a ejercer esta función? Estamos viendo si en Estados Unidos, en Washington o en Colombia. Es una situación que estamos evaluando. O sea, Colombia por la cercanía, Estados Unidos porque, no lo tengo que decir, la OEA nos está ayudando muchísimo. El secretario Almagro, que se ha puesto encima del caso venezolano, nos ha brindado una ayuda muy importante, inclusive también el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Macri, tengo que decirlo, voy para una semana aquí, me he reunido pues con casi todo, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial como el Poder Legislativo, y me han puesto a su orden pues el pueblo argentino y el gobierno argentino también. Nosotros le agradecemos su presencia aquí. Gracias. Por supuesto, esto es fruto del interés con el cual seguimos y la preocupación y el profundo dolor por todo lo que está padeciendo esta gran nación. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, Nelson. La pausa, ya volvemos.